El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Para los que apuntan, yo pudiera sugerirles el título de este sermón de la siguiente manera: los caprichos de una generación incrédula. Los caprichos de una generación incrédula. Dice el Señor Jesús en el verso 16: mas, ¿a qué compararé esta generación? Debemos de entender esas palabras como el reflejo de la tristeza que hay en el corazón de Cristo al ver la perversidad que hay en la naturaleza humana. Jesús está diciendo: ¿cómo puedo ejemplificar su comportamiento? ¿Cómo puedo ejemplificar la respuesta que ustedes han dado ante lo que Dios ha hecho por ustedes? ¿Con qué los puedo comparar? Lamentablemente, la gran mayoría de los judíos fueron incrédulos y rechazaron el Evangelio. Y en su incredulidad mostraron una actitud muy baja, vil, una actitud vergonzosa. No solamente no creyeron, sino que reaccionaron con una actitud demasiado vergonzosa. Ellos tenían un corazón de incredulidad y se comportaron de una manera que fue muy injusta. Como todo pecado, siempre es cuando el hombre peca, inmediatamente siempre tratamos de cubrir nuestro pecado. Esto es parte de nuestra naturaleza pecadora. Cubrir nuestra maldad. Cuando el primer hombre y la primera mujer pecaron, ellos trataron de cubrirse y se escondieron. Después trataron de justificarse. Y esta actitud está continuamente permanente en todos los hombres. Esa generación a la cual Jesús se refería estaba cubriendo su incredulidad con ataques y con críticas. ¿A qué compararé esta generación? ¿A qué serán semejantes? El Señor Jesús quería ilustrar de alguna manera que fuera comprensible para todos, y la manera en que lo hace es comparándolos con muchachos insensatos. Con esos muchachos insensatos que se sentaban en las plazas para objetar todo lo que los otros muchachos hacían. Nosotros tenemos que entender un poquito cómo estaban formadas las aldeas y las ciudades en aquel entonces. Las plazas se encontraban en el centro de cada ciudad, de cada pueblo, de cada aldea. Y en esos lugares, ahí se acudía regularmente las personas a llevar sus mercancías para negociar o para socializar. En ciertos días de semana se ponían puestos de toda clase de productos, así como los tianguis, ¿verdad? Ahí entonces, los que acostumbran ir a comprar a los tianguis la verdura, se dan cuenta, los que acostumbran ir cotidianamente a los tianguis, empiezan ustedes a conocer a los comerciantes y se dan cuenta que esos comerciantes tienen familia y llevan a sus niños. Y siempre andan niños por ahí jugando, son los hijos de los comerciantes.
o son los niños que viven cerca de ese lugar y van ahí a jugar. Bueno, en ese entonces así eran las plazas, esos lugares donde se congregaban y se ponían algunos días la gente a negociar y iba a socializar, y ahí también estaban los niños jugando mientras sus padres vendían o compraban. En ese entonces había dos juegos que eran muy comunes, llamados bodas y funerales. A los niños les gustaba imitar lo que los adultos hacían, y los dos grandes eventos que había, pues era una boda y era un funeral. Así es que los niños jugaban a las bodas y había que casar a dos niños, y dos niños un niño la hacía del esposo, otro niño la hacía de la esposa, y otros la hacían de los invitados, y otro grupo de niños eran los que tocaban flauta de manera imaginaria, y se hacía una boda, ellos jugaban a las bodas. Así que cuando los niños representaban ese juego de las bodas, esperaban que todos los demás niños se pusieran alegres y bailaran, hicieran toda la algarabía de una boda cuando se estaba tocando la flauta y que todos estuvieran contentos. Pero estaba el otro juego, que era también el juego de los funerales. En ese juego, pues se simulaba que uno de los niños estaba muerto, y otros niños eran la familia, y otros niños eran los que lloraban y gritaban. Así es que se esperaba que cuando jugaban a los funerales, todos empezaran a gritar y a llorar. Ese era el juego que se jugaba. Probablemente Jesús jugó ese tipo de juegos cuando era un niño. Jesús dijo: los voy a comparar a esos niños que cuando los muchachos jugaban, eran esos niños que podríamos llamar nosotros los aguafiestas, porque están los niños que juegan, pero siempre hay un niño por ahí que es muy caprichoso y no quiere jugar, que cuando todos los niños se organizan y dicen: pues vamos a jugar a las bodas, el niño caprichoso dice: no, quiero jugar a los funerales. Se queda bien. No, es que yo no quiero jugar a eso. No. Bueno, pues vamos a jugar a los funerales. No, mejor quiero jugar a las bodas. ¿A qué compararé esta generación? Bueno, Jesús estaba comparándolos con esos niños, con los aguafiestas, los que siempre estaban inconformes, los que se negaban a unirse al resto de los niños. Jesús dijo: voy a comparar los corazones incrédulos con estos muchachos caprichosos. Ahora nosotros sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Sabemos que esta comparación que Jesús hace es según verdad. Así es que lo que Jesús hace a continuación es justificar esa comparación. ¿Y cómo lo hace? A través de dos ejemplos. Yo les voy a decir que ustedes son esos aguafiestas, y se los voy a justificar con dos razones, con dos ejemplos. El primer ejemplo es la respuesta que ustedes dieron al ministerio de Juan el Bautista. Miren, cuando vino Juan, que ni comía ni bebía, ustedes decían: demonio tiene. Los judíos de aquel entonces no quedaron contentos con ninguno de los mensajeros que Dios les envió. Primero vino Juan el Bautista predicando arrepentimiento. ¿Y cómo era Juan? Ya hemos visto que Juan era un hombre austero en sus costumbres, que se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Juan renunció a las comodidades que representa vivir en la ciudad o en comunidad. Él decidió vivir voluntariamente en el desierto, decidió vivir de una manera incómoda y vestir de una manera incómoda con pieles de camello. Ahora, ¿eso complació a los corazones incrédulos? El ministerio de Juan, que era austero, que no se involucró, que estuvo alejado de las riquezas y de la comodidad, ¿eso les
¿Satisfació a los corazones incrédulos? No. Se quejaron de Juan y dijeron, demonio tiene. Ellos dijeron, es como Juan, es un separatista. Ellos dijeron de Juan, es como los endemoniados que se alejan para vivir solo. Juan es un antisocial. Su mensaje les incomodó. El mensaje de Juan era intenso, hemos visto, ¿verdad? Ya hablamos de él. Era un hombre valiente que confrontaba, era muy serio y predicaba a gritos: arrepiéntanse, hagan frutos dignos, hagan buenas obras, pues. Él fue muy valiente e intenso. Ahora, ¿complació esa valentía a los incrédulos? No. La gente lo criticaba diciendo, demonio tiene. Probablemente lo que querían decir con eso era que Juan estaba loco, que gritaba así, que se emocionaba tanto, que era muy intenso porque estaba loco. Era un fanático. Juan es así de intenso porque es un fanático. Lo criticaron, lo señalaron y lo rechazaron. No les gustó cómo bailaba Juan. No. La predicación y la vida misma de Juan era como la de una seta, era como la de, podríamos decir, era a modo de funeral. Juan ponía mucho énfasis en cosas que traen mucho pesar al corazón y a la conciencia. Juan ponía énfasis en el pecado, en el arrepentimiento y en el juicio. Y esas cosas entristecen. Así que cuando Jesús ejemplifica un funeral, está ejemplificando el ministerio de Juan el Bautista. Vino Juan con ese modo austero, con esa manera de vivir y de predicar de esa manera, y no les complació. Ciertamente lo toleraron por un tiempo, ¿verdad? Toleraron por un tiempo a Juan y disfrutaron, se emocionaron por un tiempo al principio, cuando vieron que un hombre era la novedad, un profeta de Dios, y salieron las multitudes a escuchar a Juan. Se emocionaron por un tiempo por esa predicación que era emocionante. Pero ¿qué pasó? Al tiempo se dieron cuenta de que no podían ser espectadores neutrales con Juan. Juan demandaba que se comprometieran. Así es que ¿dónde quedaron los que estaban ahí emocionados? Cuando se dieron cuenta de que había que comprometerse. Todos aquellos que querían permanecer sin ninguna responsabilidad, entonces se dieron cuenta de que no tenían otra alternativa que dejar de creer en Juan y dejar de creer en su mensaje. Tenían que dejar de seguirlo. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a criticarlo. Se dedicaron a criticarlo a él y a su mensaje. Empezaron a decir que su estilo era muy severo, que esa manera de vivir de Juan era muy exagerada. Vino Juan el Bautista, Jesús les está diciendo, y no se acomodó a ustedes. Vino Juan el Bautista y no se amoldó a ustedes, no se conformó a lo que ustedes querían. No bailó a su antojo. ¿Y qué dijeron? Demonio tiene. Eso significa, eso no es de Dios. Juan no es de Dios, no lo está haciendo bien. Escuche bien lo que le voy a decir. La forma más sencilla y cobarde de rehuir al llamamiento de Dios es atribuir al demonio las cosas que Dios está haciendo. Es desacreditar al mensajero y decir que eso no es de Dios. Esa es la forma más sencilla y cobarde en que se justifica un incrédulo.
Ahora Jesús aplicó un segundo ejemplo y les dice, después de Juan, mire yo, vino Jesús, el Hijo de Dios, predicando de una manera muy diferente, predicando de una manera muy distinta, predicando el Evangelio y viviendo una vida muy distinta a la de Juan. Jesús vivió de la manera más común que usted se puede imaginar. Y esto satisfació a los corazones incrédulos. Señalaban a Juan por ser una seta, por ser un exagerado, por ser un fanático, por ser uno que se aislaba. Ah, bueno, pero entonces vino Jesús. ¿Y están contentos? No. No, se quejaron también de Jesús. ¿Y qué dijeron de él? He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, dice nuestro texto, y pecadores. Vino Jesús trayendo ahora alegría, trayendo gozo, trayendo un tiempo donde dijo él, es que no es necesario ayunar. Estamos de fiesta, estamos de bodas, el esposo aquí está. Vine trayéndoles gozo y alegría, viviendo de una manera muy común. Jesús participaba de todas las actividades sociales de su época, iba a las fiestas, a las comidas, iba a las bodas, estaba presente en los funerales. Jesús no era como Juan, aislado. Jesús estaba entre la gente y compartía con la gente. Jesús vivía el patrón, ese patrón normal de la vida judía. Comía y bebía como todos los demás. Esto era cierto. Jesús comía y bebía como todo judío. Y esto los satisfació. Señalaban a Juan por una cosa, pero viene Jesús ahora de la otra manera y no lo satisfació. Lo señalaron, lo criticaron. Dijeron, lo acusaron de que era un comilón, de que era un tragón. Así decimos nosotros, ¿verdad? Pero nosotros nunca vemos que Jesús anduviera con malestar de estómago por haber comido mucho. No lo vemos enfermo como estuviera un gordo, un hombre gordo. No dice la Escritura que Jesús era un obeso. No. Lo acusaron de ser un bebedor. La palabra bebedor ahí significa uno que toma mucho vino. Lo señalaron de ser un borracho, que vivía bajo los efectos del alcohol. Evidentemente Jesús tomaba vino, esa era la costumbre. Sin embargo, nosotros nunca vemos a Jesús dominado por la influencia de exceso de alcohol en su organismo. El punto, hermanos, es que Jesús fue distinto a Juan y no se aisló. Jesús viajó por todas las ciudades y aldeas, iba de aldea en aldea, iba de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga. No era como Juan. Estaba bien cerquita de la gente, compartía ahí sus tristezas y alegrías. Juan era muy cerrado, solamente con sus discípulos y predicaba, pero Jesús no. Jesús se relacionó con toda clase de personas. ¿Eso les complació? Dijo Jesús. No. Más bien me están tratando como un vago. Así eso se escuchaba ya de Jesús. No, Jesús es un vago. No se pierde ni una fiesta. Y la segunda acusación que hacían de él era que era amigo de publicanos y de pecadores. Es amigo de los impuros. Ese Jesús se está juntando con las personas más indeseables. Ninguna persona decente se juntaría con ellos. Empezaron a hablar de él. ¿Qué les complace a ustedes, pues? Están señalando a Jesús, diciendo que la conducta de Jesús era demasiado mundana. Juan era un fanático y ahora viene Jesús y están diciendo, este es muy mundano. Las críticas de los corazones mundanos
incrédulos son muy ingeniosas, hermanos, y llenas de malicia. Vemos cómo esta generación trató de desacreditar totalmente a Jesús de una manera maliciosa, ingeniosa. Trataron de desacreditarlo, identificando a Jesús con los pecados de otros, con los pecados de sus amigos. Como Jesús se junta con los inmorales, como Jesús se junta con los inmorales, vamos a decir que Él es un inmoral. Como Jesús se junta con los publicanos, con los ladrones, vamos a adjudicarle esos mismos pecados a Él. Él también ha de ser un ladrón. Como Jesús se junta con los estafadores, Él también nos ha de estar estafando. Malicia, ingenio para lo malo. Sabemos que Jesús se juntaba con ellos y en esto tenían razón. Jesús sí se juntaba con los pecadores y Jesús estaba orgulloso de que se identificaran, que lo identificaran así. Sí era amigo de los pecadores. Pero cuando Jesús estaba con ellos, vemos cómo Jesús siempre procuraba la limpieza de sus vidas. Les ofrecía el perdón, les ofrecía la reconciliación con Dios. Hermano, el punto es aquí que el corazón incrédulo siempre va a tener críticas, aún para la persona más excelente o más santa. Un corazón incrédulo va a estar juzgando y va a estar señalando, aunque la persona sea lo más excelente. Cristo era puro y el más excelente de los hombres, y aún así no se guardaron sus reproches. William Barclay dice: el hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, les es muy fácil encontrar una justificación. Se van a justificar para no hacerle caso. Esto es verdad, hermanos. Si la gente está decidida a no reaccionar ante algo, no lo va a hacer. Se mantendrán tercamente testarudos, duros, indiferentes a cualquier invitación que se les haga. ¿Les das por este lado? No quieren. ¿Les haces otra invitación de otra manera? Tampoco. Todo les va a parecer mal. En todo van a encontrar un pretexto para criticar. Van a encontrar siempre una falta. Por eso la comparación que hace Jesús, hermanos, es muy exacta. Nos está enseñando cómo es un corazón incrédulo. Ustedes son semejantes a esos niños caprichosos y volubles. Pero fíjese que lo que dice Jesús es muchachos. La palabra en el griego para muchachos no es la misma palabra que para niños. Les estaba diciendo, ustedes son muchachos, no son niños. Porque el pueblo de los judíos ya conocían la verdad de Dios y debían de tener cierta madurez para juzgar con justicia. Pero estos muchachos que deberían de tener madurez se estaban comportando como niños caprichosos, como lo es un niño que es bien voluble. Tengamos cuidado con eso, porque podemos nosotros a veces tener este tipo de comportamientos, hermanos. Si el sermón fue como esperaban, se les ve muy felices. Pero si no fue así y el sermón tocó hablar de algo que les incomodaba, entonces rápido van a tener una crítica. Si no estuvo el clima en la temperatura que les gustaba, o si alguno se sentó en su lugar o en su silla preferida y no estuvo cómodo, no se quedan callados.
Ay, es que el domingo pasado fue un suplicio para mí. Caprichosos, volubles, actitudes de infantes. Tengamos cuidado con eso. Un corazón incrédulo, Jesús nos está enseñando con esto, se refleja en una persona irresponsable, alguien que no quiere tener compromiso. Van a poner sus límites, tienen obligaciones sus cristianas, se les dicen sus obligaciones cristianas, pero ellos van a decir hasta dónde. No tienen compromiso, son ingeniosos y mentirosos para justificar su falta de compromiso. Van a criticar, van a señalar, van a encontrar un pero, van a encontrar algo para justificar su falta de compromiso. Irresponsables. Jesús dijo, son como niños berrinchudos. Siempre están descontentos como los hijos rebeldes. Lo bueno es que usted conoce la doctrina y sabe que nuestros hijos de bebé son rebeldes. Y mire sus actitudes. No tienen lado cuando son pequeñitos, cuando no... Cuando están pequeños, ¿verdad que los niños creen que ellos creen que todo gira alrededor de ellos? Cuando son pequeños los bebés, estos pequeñitos están creyendo que toda la familia y todos gira alrededor de ellos. Todo se les debe de dar cuando ellos lo piden. Todo gira alrededor de ellos. Jesús dice, un corazón incrédulo así es. Son como niños que quieren todo y a la vez no quieren nada. ¿Quieres esto? Tómalo pues. Y luego lo agarran, lo tiran. Se están peleando los dos niños por una cosa y por fin se la da y la agarra y la tira. Que no era lo que quería. ¿Con qué compararé a un corazón incrédulo? A esos niños. Son como niños que no quieren ser felices. No quieren ser felices, quieren permanecer así. No importa qué les des ni cómo se los des, no quieren ser felices. No quieren recibir. Jesús les está diciendo, es que ustedes no quieren recibir la bendición. Quieren permanecer molestos, quieren permanecer quejándose de todo. Se quejan de Juan, que era así, ahora se quejan de mí por ser así. No quieren bailar, no quieren llorar. ¿Qué quieren? No quieren ser felices. Es triste, hermanos. Jesús aquí, en esta primer parte, no está haciendo una reprimenda. Es como un lamento. Después va a venir la reprimenda. Pero aquí se está como lamentando por ver la condición de un corazón incrédulo. Es triste ver que el corazón incrédulo es un corazón inconforme. Es triste que no haya satisfacción en el corazón de un hombre o de una mujer. Un corazón incrédulo no es un corazón feliz ni dichoso. Una persona que critica y señala y que siempre está viendo manchitas negras en todo, no es feliz. No es feliz. No crea, aunque se le vea a la persona como que muy decidida, muy firme en sus convicciones y como que todo, no es feliz, sufren. Una persona así sufre porque no hay satisfacción en nada. Ahora Jesús lanza una sentencia en esta sección, dice, pero la sabiduría
es justificada por los hijos. La verdad es que no ayuda mucho la traducción de Reina Valera. Estas palabras es un proverbio que había en ese entonces que significa que la sabiduría es justificada por los hechos. La sabiduría siempre se manifiesta por sus obras. A ver, ustedes juzgan a Juan, me juzgan a mí, no tienen lado, no quieren boda, no quieren funeral, no quieren una predicación fuerte como la de Juan, pero tampoco quieren una predicación como la del Sermón del Monte, afable, cercana. No quieren nada de eso. Y juzgan a Juan como un endemoniado y me juzgan a mí como un borracho. Juzgan a Juan por ser un antisocial y también me juzgan a mí por ser demasiado cercano, por ser un mundano. ¿Cuál es la verdad? Jesús les recuerda el proverbio que todos conocían, que la sabiduría es justificada por los hechos. La verdad sobre una persona no depende de lo que digan los críticos más habladores. La verdad sobre alguien no depende de lo que se esté diciendo de esa persona. Ustedes saben que la verdad depende de los hechos, depende de las obras, depende de las acciones de ese hombre. En otras palabras, ustedes saben que por sus frutos una persona es conocida. Había otra frase que nosotros también la decimos: el tiempo lo dirá todo. ¿Por qué? Porque el tiempo va a manifestar las obras. ¿Sería verdad el juicio de ellos? ¿Que Juan era un antisocial y que era un endemoniado? Miremos los hechos de Juan. Y los hechos de Juan demostraban que Juan había conducido los corazones de muchos hacia Dios. ¿Cómo el demonio iba a conducir a otras personas hacia Dios? El juicio de ellos era falso. A Jesús lo criticaron por involucrarse demasiado con la gente ordinaria. Pero ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los hechos? Los hechos eran que muchas de esas personas, como prostitutas, como ladrones, muchos de esas prostitutas y ladrones se convirtieron y transformaron su vida a la vista de todos. Esos son los hechos de Jesús. Así es que la verdad sobre una persona no depende de lo que digan, de las críticas de otras personas, depende de sus hechos. El juicio, entonces, esto nos lleva a una siguiente conclusión, hermanos. El juicio que hace un corazón incrédulo nunca acierta. Los hechos de Dios pasaron frente a los ojos de esas personas y no los pudieron ver. Las personas se estaban convirtiendo y no lo pudieron ver. Dios estaba actuando misericordiosamente frente a ellos, enviándoles sus mensajeros a Juan y a Jesús, y no lo podían ver. Dios actuó con sabiduría, mandándoles primero a Juan con una predicación fuerte y directa, y no lo pudieron ver. Después vino Jesús con esa predicación tierna y misericordiosa, y no lo pudieron ver. Un corazón incrédulo no puede juzgar bien. Siempre va a juzgar mal. La incredulidad produce acciones corruptas como la de ellos. Por eso inicié yo este sermón diciendo que el corazón que está lleno de incredulidad se comporta de una forma muy vil, muy injusta, porque nosotros vemos cómo Dios ha actuado de forma misericordiosa
con los hombres, y los hombres de todas maneras son injustos con Dios. Hablan mal de Dios. Porque un corazón corrupto no puede producir acciones buenas. Un corazón incrédulo va a producir acciones corrompidas, como estas que vemos, falsas acusaciones contra Juan y contra el mismo Jesús. Pero por otra parte, un corazón justo va a producir hechos justos, como los de Juan, como los de Jesús. Por esa razón, hermanos, nuestro texto inicia no en el verso 16, sino en el verso 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Se necesita un corazón regenerado para producir obras buenas. Solo es posible juzgar de manera correcta las obras de Dios si tenemos ojos para ver y oídos para oír. No es posible juzgar los hechos de Dios si no se tiene amor por Dios. ¿Cómo juzga el mundo a la iglesia? El mundo ha sido muy injusto con la iglesia y le ha señalado y lo ha acusado a la iglesia de cuantas cosas, y la iglesia solamente ha hecho bien a la humanidad. Pero el mundo no tiene amor por Dios, por eso no puede juzgar bien a la iglesia. Todo lo que Dios hace, entonces, en pocas palabras, solo lo puede discernir aquellos que tienen los ojos para ver y oídos para oír. ¿Cómo puedo discernir si esto es de Dios o no es de Dios? Tienes que ser de Dios. Porque un corazón incrédulo te va a llevar a encontrar los peros, a encontrar las justificaciones. ¿Cómo puedo saber si esto es de Dios? Tienes que ser de Dios. Tienes que tener los ojos espirituales para entender las cosas espirituales. Así es que nosotros, hermanos, que somos espirituales, tenemos que juzgar de una manera espiritual. Qué triste es ver a un cristiano haciendo juicios en la carne, comportándose de esta manera. Un cristiano no puede ser así. No debe de ser así, hermanos. Somos pecadores y aún todavía cometemos esa clase de berrinches. Tenemos en ocasiones actitudes de cubrir nuestra incredulidad, prefiriendo injustamente señalar a otros antes de confesar nuestra propia incredulidad. Es triste, hermanos. Es triste. Es lamentable ante Cristo. Cristo ve eso y se lamenta. Porque son muchachos, no son niños. Son muchachos que debemos nosotros de manifestar cierta madurez espiritual. Somos espirituales. Vivamos, hermanos, de manera espiritual. Hermano, estaba leyendo el capítulo de Romanos. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Amándonos, perdonándonos. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos. Porque estamos felices. Porque estamos gozosos. Porque queremos permanecer en el gozo del Señor.
Y no estar inconformes, insatisfechos. Una persona incrédula se entiende que esté insatisfecho, pero un cristiano no debe de estar insatisfecho. Disfruta de todo, disfruta de la boda y disfruta del funeral. Disfruta, se involucra, se une a la fiesta, se une al gozo del pueblo de Dios. No está aislado de una manera caprichosa, señalando con el dedo extendido. No, hermanos. Que el Señor nos ayude a no estar tanto juzgando a los demás, sino mirando nuestra propia, hermanos, condición. Y cuando veamos esas actitudes, hermanos, renunciar a ellas y unirnos a la fiesta, unirnos al gozo, unirnos a lo que Dios está haciendo frente a nosotros. A veces Dios pone frente a nosotros un funeral, un tiempo de tristeza. Lloremos con los que lloran. Ah, pero el hermano está sufriendo. No, bueno, pues algo debe de hecho. El Señor está tratando con él. El hermano está pasando por esa dificultad. Pues sí, pues ya sabemos cómo es él. Unámonos en vez de señalar y de criticar. Lloremos con los que lloran. Ah, pero hay un hermano, pero acá es tiempo de bodas, de gozo, de alegría. No, pues si yo no sé cómo están tan contentos cuando yo estoy pasando por esto. Yo no sé por qué están tan así, que no saben cómo estoy yo. Unámonos con los que se gozan. Qué bueno que está contento mi hermano, qué bueno que está. Y me uno y me gozo. La siguiente semana vamos a ver entonces los ayes, los juicios, las consecuencias. Pero hermanos, quedémonos hoy con esto, que el Señor se lamenta de un corazón incrédulo y que no desea la perdición de ninguno, sino que Dios en su misericordia hace pasar frente a nosotros su bondad. Dios está haciendo pasar continuamente su bondad ante nosotros. Hermanos, unámonos y tomemos y disfrutemos. Unámonos, que en su misericordia Él continuamente está haciendo pasar su misericordia. Y domingo tras domingo, y semana tras semana, día tras día, el Señor de una manera te muestra su bondad para que te goces, para que te unas a Él, para que seas feliz, para que sientas la dicha de la salvación, para que te sientas satisfecho, para que te goces y estés satisfecho. Día tras día lo hace. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué bueno que Dios dice, bueno, no quisiste bailar, entonces te desecho. No, hermano, gracias a Dios que Dios no es así, sino que continuamente está extendiendo sus misericordias a su pueblo. Vamos a dar gracias, hermano.